Una carta a Dios, Gregorio López y Fuentes. La casa, única en todo el valle, estaba subida en uno de esos cerros truncados que, a manera de pirámides rudimentarias, dejaron algunas tribus al continuar sus peregrinaciones. Entre las matas de maíz, el frijol con su florecilla morada, promesa inequívoca de una buena cosecha. Lo único que estaba haciendo falta a la tierra era una lluvia, cuando menos un fuerte aguacero, de esos que forman charcos entre los surcos. Dudar de que llovería hubiera sido lo mismo que dejar de creer en la experiencia de quienes, por tradición, enseñaron a sembrar en determinado día del año. Durante la mañana, Lencho, conocedor del campo, apegado a las viejas costumbres y creyente a puño cerrado, no había hecho más que examinar el cielo por el rumbo del noreste. Ahora sí que viene agua, vieja. Y la vieja, que preparaba la comida, le respondió: Dios lo quiera. Los muchachos más grandes limpiaban de hierba la siembra, mientras que los más pequeños correteaban cerca de la casa, hasta que la mujer les gritó a todos: vengan que les voy a dar en la boca. Fue en el curso de la comida cuando, como lo había asegurado Lencho, comenzaron a caer gruesas gotas de lluvia. Por el noreste se veían avanzar grandes montañas de nubes. El aire olía a jarro nuevo. Hagan de cuenta, muchachos, exclamaba el hombre mientras sentía la fruición del mojarse con el pretexto de recoger algunos enseres olvidados sobre la cerca de piedra, que no son gotas de agua las que están cayendo, son monedas nuevas. Las gotas grandes son de a 10 y las gotas chicas son de a 5. Y dejaba pasear sus ojos satisfechos por la milpa a punto de gilotear, adornada por las hileras frondosas del frijol, y entonces toda ella cubierta por la transparente cortina de la lluvia. Pero, de pronto, comenzó a soplar un fuerte viento y con las gotas de agua comenzaron a caer granizos tan grandes como bellotas. Esos sí que parecen monedas de plata nueva. Los muchachos, exponiéndose a la lluvia, correteaban y recogían las perlas heladas de mayor tamaño. Eso sí que está muy malo, exclamaba el hombre. Ojalá que pase pronto. No pasó pronto. Durante una hora el granizo apedreó la casa, la huerta, el monte, la milpa y todo el valle. El campo estaba tan blanco que parecía una salina, los árboles deshojados, el maíz hecho pedazos. El frijol sin una flor, Lencho con el alma llena de tribulaciones. Pasada la tormenta, en medio de los surcos decía a sus hijos: más hubiera dejado una nube de langostas. El granizo no ha dejado nada, ni una sola mata de maíz dará una mazorca, ni una mata de frijol dará una vaina. La noche fue de lamentaciones. Todo nuestro trabajo perdido, y ni a quién acudir. Este año pasaremos hambre. Pero muy en el fondo espiritual de cuantos convivían bajo aquella casa solitaria en la mitad del valle, había una esperanza: la ayuda de Dios. No te mortifiques tanto, aunque el mal es muy grande, recuerda que nadie se muere de hambre. Eso dicen, nadie se muere de hambre. Y mientras llegaba el amanecer, Lencho pensó mucho en lo que había visto en la iglesia del pueblo los domingos. Un triángulo y dentro del triángulo un ojo que parecía muy grande, un ojo que, según le habían explicado, lo miraba todo, hasta lo que está en el fondo de las conciencias. Lencho era un hombre rudo, y él mismo solía decir que el campo embrutece, pero no lo era tanto que no supiera escribir. Ya con la luz del día y aprovechando las circunstancias de que era domingo, después de haberse afirmado en su idea de que si hay quien vele por todos, se puso a escribir una carta que él mismo llevaría al pueblo para echarla al correo. Era nada menos que una carta a Dios. Dios, escribió, si no me ayudas pasaré hambre con todos los míos. Durante este año necesito 100 pesos para volver a sembrar y vivir mientras viene la otra cosecha, pues el granizo... Rotuló el sobre, adiós, metió el pliego y aún preocupado se dirigió al pueblo. Ya en la oficina de correos le puso un timbre a la carta y echó esta en el buzón. Un empleado que era cartero y todo en la oficina de correos llegó riendo con toda la boca ante el jefe. Le mostraba nada menos que la carta dirigida a Dios. Nunca en su existencia de repartidor había conocido ese domicilio. El jefe de la oficina, gordo y bonachón, también se puso a reír, pero bien pronto se le plegó el entrecejo y mientras daba golpecitos en su mesa con la carta, comentaba:
La fe. ¿Quién tuviera la fe de quien escribió esta carta? Creer como él cree, esperar con la confianza con que él sabe esperar, sostener correspondencia con Dios. Y para no defraudar aquel tesoro de fe, descubierto a través de una carta que no podía ser entregada, el jefe postal concibió una idea: contestar la carta. Pero una vez abierta, se vio que contestar necesitaba algo más que buena voluntad, tinta y papel. No por ello se dio por vencido. Exigió a su empleado una dádiva. Él puso parte de su sueldo y a varias personas les pidió su óvulo para una obra piadosa. Fue imposible para él reunir los 100 pesos solicitados por Lencho y se conformó con enviar al campesino cuanto menos lo que había reunido, algo más de la mitad. Puso los billetes en un sobre dirigido a Lencho y con ellos un pliego que no tenía más que una palabra a manera de firma: Dios. Al siguiente domingo, Lencho llegó a preguntar, más temprano que de costumbre, si había alguna carta para él. Fue el mismo repartidor quien le hizo entrega de la carta, mientras que el jefe, con la alegría de quien ha hecho una buena acción, espiaba a través de un vidrio raspado, desde su despacho. Lencho no mostró la menor sorpresa al ver los billetes, tanta era su seguridad, pero hizo un gesto de cólera al contar el dinero. Dios no podía haberse equivocado, ni negar lo que se le había pedido. Inmediatamente, Lencho se acercó a la ventanilla para pedir papel y tinta. En la mesa destinada al público se puso a escribir, arrugando mucho la frente a causa del esfuerzo que hacía para dar forma legible a sus ideas. Al terminar, fue a pedir un timbre, el cual mojó con la lengua y luego aseguró de un puñetazo. En cuanto la carta cayó al buzón, el jefe de correos fue a recogerla. Decía: Dios, del dinero que te pedí, solo llegaron a mis manos 60 pesos. Mándame el resto, que me hace mucha falta, pero no me lo mandes por conducto de la oficina de correos, porque los empleados son muy ladrones. Lencho.